De una manera especial quiero presentar mi saludo a los santos y a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de nuestras redes sociales, de las redes de Facebook, nuestra página en Facebook, nuestra página en YouTube. Y gracias a Dios por estos momentos que nos concede para estar aquí compartiendo la eterna palabra de nuestro Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo número 5 y el verso número 36. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, verso número 36. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Amén. Bien, voy en este momento a hablar y voy a hacerlo mirando la vida de este hombre, dado las circunstancias por las que él estaba pasando. La palabra del Señor nos dice en el verso número 21 que Jesús vino a Capernaum y allí dice la escritura en el verso 22 que uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. El texto sagrado nos presenta una situación de un hombre bien difícil. Y este hombre, un principal de la sinagoga, nos pone a pensar un poquito. Y debemos pensar un poco en este hombre porque él, al ser el principal en la sinagoga, obviamente era una persona en quien los fariseos de la época confiaban para encargarle el cuidado de allí de la sinagoga y estar pendiente de las cosas de la sinagoga. Y lo que ellos menos esperarían sería de este hombre es que él fuese a buscar a Jesús. Y mucho menos que le diera a Jesús el reconocimiento al Señor de una manera tan especial como realmente lo hizo. Pero ante una situación difícil como esta, ante una crisis, ante un problema, yo creo que no hay barreras, hermanos, y este hombre muestra que no hay barreras. ¿Qué interesa lo que digan los demás? Yo tengo un problema y tengo que acudir al que tiene la solución. Yo creo que cada uno de nosotros, cuando vamos al Señor en oración, vamos porque tenemos ese mismo sentir, esa misma circunstancia. Solo el problema, quien lo está viviendo, es a quien le duele. Y es así que a veces no importa lo que digan los demás. Hay que hacer lo que hay que hacer, y eso es lo que este hombre hizo. Dice la escritura que le rogaba mucho al Señor: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esa era la petición. Y en principio vemos a la luz de la palabra que parece que su
petición es contestada en parte, porque el maestro dice, bueno, tal vez le dirá, bueno, listo, vamos, porque la escritura dice, fue con él, pero le seguía una gran multitud y le apretaba. Ante esa situación, este hombre que esperaba la solución a su problema, pienso que como cuando nosotros vamos al Señor pidiéndole por algo que necesitamos, él también esperaba de parte del Señor como que una respuesta que el Señor dijera, bueno, listo, primer lugar para usted, segundo lugar para usted, tercer lugar para usted, aquí nadie es más importante que usted y por lo tanto, vámonos. Pero con Dios no es así. Nosotros en estos días también he colocado algunas reflexiones por ahí sobre la importancia de nosotros saber esperar en Dios y la importancia de confiar en Dios. Colocó la petición delante del Señor y aparentemente como que el Señor respondió, pero aparece otra circunstancia allí. Y es que en el texto aparece que una mujer que tenía una enfermedad desde hacía muchos años y estaba en una situación bien difícil, entonces esa mujer viene y allí lucha por tocar al Señor, toca al Señor y luego el Señor empieza, ¿quién me ha tocado? Y todo el mundo ahí, pero bueno, hay una multitud que te aprieta, Señor, ¿cómo dices eso? ¿Que quién me ha tocado? Y bueno, el Señor sigue indagando y pareciera como que entonces la petición de este hombre pasa a un segundo plano. Pero llega un momento en que tal vez el hombre parado por ahí esperando, tal vez hablando en silencio, pensando en silencio. Y llegan entonces otras voces. Llegan otras voces que no eran propiamente las del maestro. Estaba el Señor hablando con la mujer y con los que estaban allá alrededor, cuando vienen unos de la casa de Jairo a decirle, tu hija ha muerto, no molestes, o para qué molestas más al maestro. Pero ahí entonces viene una palabra del Señor. Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Por eso el tema para este día lo he titulado En la oración. Escucha a Dios. Porque en medio de esa situación que se le presenta a este hombre, él estaba pendiente de la respuesta de Dios porque había colocado ya su petición delante de él y estaba esperando una respuesta de Dios. Pero él estaba esperando lo que él mismo le había pedido al Señor. Señor, yo quiero que vayas a mi casa y pongas la mano sobre mi hija para que ella sea salva y vivirá. Esa fue la petición que él le dijo. Y él estaba esperando ahí. Pero empiezan a llegar otras voces, no, ya es tiempo perdido, ¿para qué? Eso por aquí como que ya no hay esperanza, por aquí ya no hay oportunidad. A veces nosotros tenemos peticiones y oramos al Señor y oramos por X o Y petición, pero como a veces las cosas no suceden en el mismo instante, porque Dios también prueba nuestra fe, nuestra capacidad de creerle a Él.
Entonces, en ese momento no vino la respuesta, pero más bien llegaron fue otras voces. Como cualquiera de nosotros podrá escuchar esas otras voces. Dios ya no te escucha. Tú estás mal. Ya no hay esperanza. Bueno, tantas voces que el maligno a través de sus emisarios vienen por allí. No falta quien trata de hacernos desistir de la fe. Pero la palabra del Señor dice que luego que el Señor oyó que este hombre le estaban llegando con voces extrañas, le dice, no temas, cree solamente. Por eso, qué bueno cuando nosotros aprendemos dentro de la oración, como estamos en un culto de oración, aprendemos no solamente a colocar en Dios nuestras peticiones, nuestras necesidades, sino que aprendamos a esperar en Él y sobre todo a escuchar su voz. A veces nosotros nos limitamos solo a poner la petición del Señor, pero a veces ni siquiera tenemos un tiempito para escucharlo a Él. Pero este hombre pudo escuchar la voz del Señor que le dijo, no temas. En otras palabras, no te angusties, no te desesperes. No tienes por qué dejarte amedrentar y tal vez pensar que ya es caso perdido. No, no hagas eso. No temas, cree solamente. Y la Escritura dice que el Señor se fue con él. Ya había sanado a aquella persona que en su momento estaba llena de fe y que tenía al Señor como su única esperanza y el Señor la había sanado. Así que entonces la Escritura dice, bueno, vámonos. Y entonces ahí sí, ya el Señor emprendió camino y llegó a la casa de este hombre. Y allí solamente había alboroto, allí solamente había gente que lloraba y que lamentaba, allí solamente había tristeza, dolor. Pero cuando llega el Señor cambia las cosas. Una de las cosas que dice el Señor aquí, allí a los que estaban, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, la niña duerme. Y allí dice la Escritura que algunos se burlaban de él. Se burlaban de él. Y entonces es allí donde el Señor hace sacar a todos. En las culturas antiguas, en la cultura israelí, cada vez que había un funeral, una persona que hubiese muerto, las primeras en llegar eran unas personas que eran consideradas o se llamaban plañideras. Yo no sé si usted habrá oído hablar de ellas. Plañideras. Esas eran las personas que vivían del negocio de los muertos. Porque cuando una persona estaba agonizando eran las primeras en llegar. Y la gente les pagaba a ellas, a esas personas, para que lloraran e hicieran lamento. Porque un funeral donde no se llorara a grito entero y no se hiciera escándalo, entonces indicaba que esa persona no había sido importante, pero entre más escandalosa fuera la ceremonia fúnebre, entonces es porque era muy importante la persona que había muerto. Por eso el Señor se pone enojado y le dice, no alboroten, ella no está muerta, no se adelanten antes de tiempo. Y es allí donde el Señor
les dice que ella no está muerta y hace entrar al padre, a la madre, al cuarto. Dice la escritura que tomando a la niña de la mano, le dijo Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Lo que yo quiero aquí miremos es que la petición de este hombre fue: Señor, yo quiero que vayas y pongas la mano sobre mi niña y vivirá, y será salva y vivirá. Y yo le pregunto, ¿el Señor puso la mano sobre ella? No, no la puso. El Señor le cogió fue la mano. No puso la mano sobre ella. Eso nos lleva a pensar, hermanos, de que a veces nosotros pedimos algo, pero el Señor actúa de una manera diferente. No actúa como nosotros queremos ni en la forma en que nosotros a veces pedimos. Él actúa a su manera. Pero, hermanos, aprendamos, y yo quiero en esta hora dejarles esta reflexión, y es que cuando vengan esos momentos de dificultad, esos momentos de angustia, esos momentos de desesperación, pueden hacer que nosotros, al igual que Jairo, nos sintamos confundidos, temerosos y sin esperanza. Pero las palabras que el Señor Jesús le dice a Jairo en ese momento son esas palabras que también el Señor nos dice a nosotros, o quiere decirnos a nosotros, cuando en esos momentos de dificultad clamamos a Él, pero a veces nosotros no permitimos que Él nos hable y que Él nos diga: no temas, cree solamente. En esas palabras del Señor, cuando aprendemos a escuchar al Señor a través de la oración, que es lo que el ejemplo más claro que nosotros tenemos en el libro de los Salmos, en esos preciosos salmos de David, cuando comienza el salmo en un medio de un desespero, de una angustia, de zozobra, pero finaliza con una palabra de tranquilidad, de paz, de gozo, de exaltación al Señor. Ahí realmente podemos nosotros decir: ese hombre que llegó a Dios no solamente expuso su situación delante del Señor, sino que aprendió a escuchar a Dios, y al escuchar a Dios recibió consuelo, recibió respuesta. Y la persona que se levanta de ese momento de oración se levanta de una manera diferente, se levanta totalmente cambiado, porque el Señor nos cambia la forma de pensar. Porque las palabras del Señor en un momento de crisis son palabras que nos trae esperanza y nos trae promesas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso, hermanos amados, en el nombre del Señor, la próxima vez que usted se sienta como Jairo, angustiado, confundido, temeroso, sin esperanza, trate de ver sus problemas desde el punto de vista que los ve el Señor. Para Él nada es imposible. Con Él tenemos la respuesta, porque el Señor es la fuente de toda esperanza y promesa. Con lamentos, con llantos, con desesperos, no se consigue absolutamente nada. Pero aprendiendo a escuchar a Dios a través de la oración, tenemos respuesta. Pero ¿cuántas veces nosotros nos arrodillamos a orar y solo hablamos?
y después de que terminamos de hablar nos paramos y nos vamos. Qué bueno que de pronto nos quedemos un poquito en silencio, exaltando a nuestro Dios en silencio y escuchando su voz, escuchando la respuesta de Dios. Él tiene respuesta para nosotros, pero a veces la respuesta no es la que nosotros queremos oír. Las cosas no suceden como nosotros queremos que sucedan. Es en la voluntad de Dios. Es en el tiempo de Dios y es en el propósito de Dios. Aprendamos, hermanos, a saber escuchar a Dios y a saber esperar en Él. Jairo tuvo que esperar. Tuvo que esperar hasta que el Señor terminó de hacer esa obra con esa mujer que llevaba 12 años padeciendo de flujo de sangre y que había gastado a manos de médicos todo cuanto tenía y que ya solamente que el Señor hiciera un milagro era la única esperanza de vida que le quedaba a ella. Pero encontró en el Señor respuesta. Así que no importa el tiempo, en Dios tendremos respuesta. Hoy puede ser uno de ustedes, mañana puede ser otro. Así como en ese momento, en un momento hubo la respuesta, aunque Jairo llegó primero y colocó su petición primero, la mujer llegó después, recibió su salud y Jairo también lo recibió. Eso nos lleva a entender que con el Señor, todo el que llega con su problema, con su dificultad al Señor, no se va con las manos vacías. Dios tiene una respuesta para usted. Él es la solución de todos los problemas. Aún aquellos para los cuales aún el ser humano dice no hay esperanza. Porque ustedes creen, ¿qué creen? ¿Que la niña no estaba muerta o la niña sí estaba muerta? Creo que creemos que la niña estaba muerta. Humanamente, de acuerdo al pensamiento de ellos, al pensamiento humano, ella estaba muerta. Pero es que ahí estaba el dador de la vida. Y el dador de la vida es el que tiene todo el poder sobre la muerte y las enfermedades. Usted y yo que tenemos este Dios tan grande y precioso, el único dador de la vida y aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, Él tiene la solución. Por eso, a pesar de que estemos en esta situación, aquí en cuarentena, con tantos rumores, tantas cosas, pero sin embargo, la vida suya y la mía debe ser la vida de hombres y mujeres, con esperanza, amén, y con promesas de Dios. Porque Dios oye y Dios responde. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Y hermanos, cuando oremos, aprendamos a escuchar a Dios. Que Él tiene palabra de consuelo, palabra de esperanza para cada uno de nosotros. Que el Señor Jesucristo les bendiga.